Para la gente que está entrando recién, están respondiendo el foro. Me confirma la gente que ya ha terminado, ¿sí? Ok, doctor, un ratito, por favor. Listo, doctor. Ok, qué bueno. Listo, doctor. Gracias. Y los que han terminado de responder pueden descargar la presentación, que ya es de temario de segundo parcial, ya el número 5. Doctor, una pregunta. ¿Hasta qué día tienes que lanzar las notas de todas las tareas que hicimos durante el primer parcial? ¿De biofísica o de De estadística. bioestadística? Una vez que termine la prueba, tengo 72 horas para subir la nota. Ah, sí, doctor. Muchas gracias. No hay de qué. Bien, la gente que está recién ingresando ya han respondido el foro, por favor respondan en el foro y descargar la presentación del tema 5 que dice dispersiones. Ya es segunda carpeta de donde tienen que bajar. Estoy compartiendo la diapositiva, pero no Está sé bien, se ve si bien, puede mirar. se ve bien. Me confirman que han terminado con el foro. Hasta el momento son 13 personas que ya han hecho. Listo, doctor, ya está. Perfecto. Listo, doctor. Ok, está bien. Victoria, ¿no? Listo, doctor. Excelente. Joaquín. Bien, ya me imagino que ya tienen la presentación y vamos a empezar nuestro tema. Y antes de empezar voy a dar algunos anuncios de modificación. Como ya estamos entrando al segundo parcial con este
con este tema, aunque no hemos dado todavía el primer parcial como prueba. La dinámica de las actividades van a cambiar también, para no estar haciendo lo mismo todo el tiempo, ¿sí? Ya no va a haber los foros, eso sí. Voy a quitar los foros y vamos a hacer otra dinámica de actividades que solo se va a realizar en el aula, ¿sí? Termina el horario de clases, esa actividad tiene que subirse inmediatamente a la plataforma. Por lo tanto, esas actividades solo se van a hacer en aula y va a haber solo 2 actividades que pueden quedar para poder trabajar fuera del aula, ¿sí? Entonces, no son grandes trabajos, pero por su importancia tienen que hacer, porque acumulan notas. ¿Ok? Bien, después, al final de la presentación, voy a hacer otra explicación sobre el tema del examen para la próxima aula. Bien, entonces con esas aclaraciones empezamos. Hoy vamos a hablar de dispersión. Ya me han puesto el concepto que ustedes creen que es la palabra dispersión. Normalmente cuando hablamos de dispersión estamos hablando de un proceso o un procedimiento o una acción o actitud que nos va a permitir trabajar con la dimensión de alejamiento que puede haber entre cualquier forma de elementos que estemos observando, ¿sí? Si es una situación, qué sé yo, social, algunos empiezan a conocer amigos, a establecer algún tipo de vínculos amistosos, y con el tiempo se ve que se es más cercano o se van alejando. Entonces, esa forma de relacionamiento que se puede dar entre personas es ese concepto, de que pueda haber un proceso de variación o dispersión, dependiendo. La dispersión no necesariamente tiene que ver con alejamiento, sino qué tan cercano está de uno, ¿sí? Si está muy cercano, pues su nivel de dispersión va a ser tal vez muy pequeña, ¿no? Siempre va a haber una limitación. Inclusive entre amigos que están ahí juntos casi toda una vida, siempre hay algo que no es 100% exacto, ¿sí? Siempre cada uno tiene su propio secreto. Lo mismo pasa con las parejas también, ¿no? Entonces, no todos tienen ese confianza plena, podemos decir. Por tanto, esa es la dispersión, ese concepto de entender que la dispersión va a darse como una idea de alejamiento que se puede dar con relación a un elemento. Puede ser una persona, puede ser un número, puede ser eventos o puede ser situación o conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, medicina. Medicina tiene una particularidad especial que está orientada en una formación profesional que va a permitir dar posibilidades a que tenga una línea de manejo de información. Con respecto a las otras formaciones, van a estar inmensamente alejados o no tan alejados. ¿Qué tan cercano está, por ejemplo, bioquímica de medicina? Va a haber inclusive asignaturas que podrían llevar juntos. ¿Qué tan alejados están de odontología, por ejemplo? Podemos pensar que estamos tal vez no muy lejos, ¿no? Tal vez temáticamente más orientado a ciertas áreas, pero seguimos trabajando, ¿cierto? Fisioterapia, lo propio. Entonces, si vamos mencionando, vamos a encontrar que dentro del ámbito del conocimiento va a haber otras disciplinas que pueden estar muy cercanos o muy alejados a lo que nosotros tenemos. Y ese es el concepto de dispersión o variación. Ahora, cuando hablamos de números o datos, la idea es de que qué tan alejado están el resto de los números con un dato en particular. ¿Qué dato en particular estaríamos hablando? Estamos hablando de las medidas de tendencia central. Ese es el valor que permite establecer una situación de centralidad y de
a partir de ese valor, ver el resto de los datos, qué tan cerca y qué tan lejos está de ese dato, ¿sí? Por lo tanto, ese es el concepto que debemos de entender para poder clarificar el pensamiento, idea de alejamiento, de variabilidad, de dispersión que podemos tener. Por lo tanto, eso es así como debe. Estadísticamente hay varias formas de medir la dispersión. La primera, que es la más fácil, es el rango. El rango es nada más que de un conjunto de datos ordenados en forma creciente o decreciente, es hacer la diferencia entre el dato más grande menos el dato más pequeño. Y ese intervalo que se va a dar se lo conoce como rango. También cuando hablamos de clases en una tabla de distribución de frecuencias, los límites inferiores y superiores, si hacemos la diferencia, nos va a dar una amplitud. También se llama rango, pero no es tan preciso hablar de rango cuando se habla de clases, ¿ya? Porque las clases normalmente hablan de tamaño o espacio que puede dar de un límite inferior a un límite superior. Pero la idea también es de rango, ¿sí? De un número grande a un número pequeño, y la diferencia va a dar lo mismo. Pero cuando utilizamos la palabra rango es para todo el conjunto de datos, exclusivamente para todos. No podemos hablar rango por clase, ¿sí? Entonces la palabra rango es exclusivamente para la totalidad de datos. Y eso es lo más fácil de conseguir. Después vamos a hablar de la desviación media. Esa desviación media que es nada más que trabajar con la sumatoria de las diferencias de datos que se tiene con respecto a la media y a cada uno de los datos, y el resultado dividirlo entre ellos. Esa diferencia pues nos va a marcar un grado de desviación que se puede generar a través de un cálculo particular que lo llamamos media la desviación. Esto pues no es mucha ciencia, así que es lo más fácil de calcular. Otra forma de trabajar con la desviación media es a través de datos agrupados. Los datos agrupados, estamos hablando de tablas de distribución de frecuencias. Por lo tanto, tiene número de clases, tiene marca de clases y tiene frecuencias. Lo más básico, una tabla de distribución de frecuencias tiene los límites inferiores y superiores en cada clase, tiene su marca de clase y tiene su frecuencia. La frecuencia es cuántos están dentro de ese intervalo de clase, ¿cierto? Entonces, también en este caso vamos a hacer la sumatoria de las diferencias entre la marca de clase menos la media aritmética, y el resultado lo dividimos entre el total, ¿sí? O la sumatoria de las frecuencias. Por lo tanto, eso es también como debe trabajarse en datos agrupados. El anterior que hablamos era para datos no agrupados. Hay otro concepto que también es importantísimo, que es el rango semi-intercuartil. Este cálculo es muy importante porque también permite encontrar el punto intermedio que tiene que darse como medida de dispersión entre los cuartiles que uno va a trabajar. Uno ya tiene calculado los cuartiles, el cuartil 3 y el cuartil 1. Hacemos la diferencia y lo dividimos en 2 y nos va a dar el rango semi-intercuartil. ¿Sí? Es otro dato también. Pero el que más se usa es la varianza. La varianza es otro elemento importantísimo donde hace un cálculo en particular, donde va a mostrar varios elementos que vamos a ir explicando. Ya estamos en la siguiente lámina, menino. Se durmió el menino, ¿no? Bien, cuando Creo que hablamos, no. yo creo que sí. Cuando hablamos de varianza,
estamos hablando de esa posibilidad de alejamiento, pero ya más específico, más conforme a que se pueda entender que esto es real. ¿Ya? Normalmente se trabaja de dos maneras, con datos de población y con datos de muestra de población. Cuando trabajamos con población, se utiliza sigma al cuadrado. Cuando trabajamos con datos de una muestra o un muestreo, pues vamos a utilizar la letra S al cuadrado, ¿ya? Y la fórmula es la misma, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos con esta varianza? La varianza, por tanto, está representada por sigma al cuadrado y S al cuadrado. Si alguna vez aparece S al cuadrado, no significa que hay que elevar al cuadrado algo. Es la varianza, ¿ya? Y sigma al cuadrado no es que precise elevar al cuadrado algo. Es el símbolo nada más. Así se lo ha interpretado y así se la debe entender. ¿Qué representa la varianza? Normalmente, cuando hablamos estadísticamente, tenemos que hacer la diferencia de cada uno de los datos con respecto a su media y ese valor elevarlo al cuadrado y después hacer la sumatoria de todos esos elevados al cuadrado de cada uno de los datos. ¿Sí? Desde el dato 1 hasta el dato n, uno tiene que hacer la resta con la media aritmética, elevarla al cuadrado y todos los datos hacer la sumatoria y dividirlo entre. Ese nos va a dar la varianza elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ese cálculo es importante para poder trabajar con fines estadísticos. Es la que más confianza da a los que trabajan en estadística. El otro valor importantísimo y más utilizado es la desviación típica o desviación estándar. ¿Qué es esta? Es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, el símbolo de desviación estándar es sigma o solo S, ya no con el 2 elevado. Cuando es con 2 elevado es varianza, pero sin la raíz cuadrada. ¿Sí? Pero si solo es la letra, sin el número, y tiene raíz cuadrada en la fórmula, pues ya estamos hablando de desviación estándar. Por lo tanto, es nada más que sacarle la raíz cuadrada a la desviación estándar y vamos a lograr tener la desviación típica o desviación estándar como debe entender. Y esto, sea la fórmula para datos agrupados o no, es la misma forma que debe procurar. En vez de donde estamos hablando de si J menos la si que está representada con una barra y está desplazada, es la media aritmética menos, cualquier de los datos que son representados con la J menos la media aritmética. El resultado elevado al cuadrado y la sumatoria de todos los datos lo dividimos entre el total y sacamos la raíz cuadrada y esa es la desviación típica. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como debe entender. Y otro valor importantísimo también para poder entender todo esto es el coeficiente de variación, ¿ya? El coeficiente de variación es nada más que la división entre lo que es la desviación típica o desviación estándar menos la media aritmética, o sea, dividido entre la media aritmética y multiplicado por 100. Esto nos permite sacar en porcentajes. ¿Ya? Entonces, esto es el coeficiente de variación y que muchos utilizan para poder entender mejor el cálculo que están realizando. ¿Ok? Bien, eso es el tema más corto que tengo en esta materia. Y el siguiente está hablando de palabras cruzadas. Eso no lo vamos a hacer porque corresponde a otras actividades que hacía el anterior semestre. Lo que ustedes van a hacer es otra dinámica de actividad, ¿ya? Entonces, este es el temario y no hacemos palabras cruzadas, ¿ya? Por favor, estoy indicando que esto no corresponde para ustedes.
Lo que vamos a hacer está en la plataforma y que voy a habilitar para que ustedes puedan ver, para que puedan trabajar. Y esto va a corresponder de la siguiente manera. Antes de entrar en ese temario, voy a explicarles lo que al principio les dije. Vamos a cambiar de dinámica de trabajo, ¿ya? Esa dinámica de trabajo ya voy a quitar el taller. El taller les hace hacer entrar varias veces a hacer la actividad, o sea, 2 veces, ¿no? Y a veces he visto que algunas personas olvidan volver a entrar y se han hecho vencer con el tiempo y eso pues el sistema ya no perdona y eso tampoco me permite modificar a mí para poder ampliar fechas. Así que lo que vamos a hacer va a ser actividades que solo va a darse en el aula. Una vez que se hace la presentación, terminamos la presentación, me van a hacer una tarea que solo se hace en aula y dura hasta las 11:15, el tiempo de periodo de hacer. ¿Y qué me van a hacer? Me van a hacer en documento Word, abran un documento Word, y de lo que acabamos de hablar, háganme 3 definiciones del tema que estamos hablando, medidas de dispersión. Entonces, agarran todo eso, cualquiera de los métodos que hemos utilizado, el que más les guste, y me hacen una definición de ese término. Y eso lo guardan y lo suben antes de las 11:15. ¿Ya? Entonces, esta actividad lo tienen que hacer ahora mismo para que no quede pendiente. Lo que va a quedar pendiente va a ser 2 actividades que también ya lo estoy habilitando. Listo, ya están habilitadas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es agarrar cualquiera de los conceptos que hemos manejado de medidas de dispersión, lo redactan o lo copian como gusten, pero lo que sea más fácil para ustedes, y lo guardan y lo suben hasta las 11. En función al tema que ustedes han hecho, por decir, voy a suponer que alguien ha trabajado sobre varianza, ha trabajado sobre desviación estándar y coeficiente de variación. Entonces, esos 3 me lo va a hacer como un tema que va a estar para subir a la plataforma. Otro, que se va a llamar ensayo tema 5, dispersión. De acuerdo a las 3 definiciones realizadas en aula, pues va a ser una especie de mapa mental que me va a relacionar al resto de la información, utilizando el PDF que tenemos para estudiar. ¿Sí? Entonces, eso lo van a realizar y me lo van a subir a la plataforma. Y después, el último trabajo, tienen un poco más de tiempo para hacer, es el de investigar de qué tipo de interpretación puede darnos la desviación estándar en casos particulares. Yo estoy poniendo un ejemplo. Coronavirus. Si estadísticamente se la trabaja al coronavirus, la dispersión, ¿qué interpretación nos está dando? Y eso lo van a buscar en internet y lo van a encontrar. Y la primera definición concreta que vean, lo copian, lo pegan y lo ponen. Tiene carátula, tiene una descripción de la información que han buscado, lo ponen en una conclusión y listo. Eso puede ser una hoja, 2 hojas, máximo 3 hojas serán. No sé, depende de cuánto quieran poner ustedes. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Ok, doctor. Muy bien. Doctor, ¿podría Doctor, repetir, por favor? Es que mi internet está medio mal. ¿se va a empezar hoy esto de hacer la tarea en la clase? Sí, desde hoy empezamos a hacer tareas en clase. ¿Ya? Termina el foro, termina la presentación y hacemos una tarea en clase. Y eso debe subirse hasta las 11:15, máximo. ¿Ya? Fuera de ese tiempo ya no va a contabilizar. Así Claro. que agarran 3 conceptos, lo copian o los redactan y lo guardan y lo suben a la plataforma.
después hacen 2 trabajos uno de pesquisa y otro de ampliar la información que han hecho en aula. ¿Ya? Simplemente hacer, en este caso está diciendo un mapa mental. Ustedes agarran los tres temas y los relacionan con líneas para hablar de los otros conceptos más que hemos visto, de qué manera están interrelacionados. ¿Sí? Hacia arriba vendría a ser el título, por ejemplo, es medidas de tendencia, medidas de dispersión, y hablan de los tres y vean si son de datos agrupados, datos no agrupados, y van a ver la forma como lo van a armar, ¿sí? Pero siempre destacando los 3 conceptos que están poniendo en el trabajo de aula, ¿ya? Y listo, eso es nada más. Y la de pesquisa, pues buscar en internet, relacionada con medicina, un caso puede ser, por ejemplo, yo soy cardiólogo, puedo ver la eficiencia de los implantes de marcapasos que se pone a pacientes y las estadísticas que puedo buscar, por si me interesa, ¿no? Si no, buscan cualquier caso, cáncer, cualquier tema, ¿ya? Ahí puse coronavirus porque es tema de actualidad, ¿ya? Entonces, ustedes buscan cualquier caso, ¿no? El que les gusta, el que les va más a la idea de formación médica que quieran tener ustedes, y hacen una pequeña pesquisa. Bien, ¿alguna consulta adicional? ¿No hay nada? La actividad en aula, doctor, solo es 3 conceptos. Solo 3, nada más. Me escribe el término y su definición, y lo guarda, y ya está. Y lo sube. O sea, solo definición y nada más. Sí. ¿Ya? Media cuadrática, esto significa, ya, el otro, ya, y lo guarda. Rapidísimo. Bien, si no hay nada más con este tema, dime, hija, Rebeca. Como en un cuadro igual, ¿lo ve, doctor? Puede ser como un cuadro, puede ser como gusto, no hay problema. Sin carátula, sin nada. Sin carátula, esto de las 3 definiciones no es pedir carátula, pero sí para el tema de investigación. ¿Ya? Ya, Pero gracias, ahí está indicando cuál tiene carátula, quién no tiene carátula. Ahora sí, para el examen de la próxima semana, día 15, me tienen que leer la instrucción de cómo hacer el cuestionario. Va a estar en el área de comunicación, ¿ya? Entonces eso voy a poner de forma anticipada para que vean. Mi única recomendación es que lean con calma, no lean apresuradamente, no lean atropelladamente. Muchas veces leen y listo, ya creen que han comprendido. Y cuando ya respondieron la pregunta del cuestionario, se dan cuenta que han equivocado. ¿Ya? Es que no vi bien. Entonces, eso no puede pasar, no pueden equivocar. Si la instrucción está ahí, es para que entiendan. Una de las instrucciones clave es, por ejemplo, plural y singular, ¿ya? No es lo mismo el término singular que el plural. No significa lo mismo, ¿ya? Singular es uno, plural son muchos, por lo tanto no es equivalente. Por lo tanto, eso no se acepta. Por tanto, lean bien la oración. Si está hablando en plural, la respuesta es plural. ¿Ya? Si está hablando en singular, la respuesta es singular. Eso es un detalle que deben analizar antes de responder. Y el resto va a estar subsanada, por ejemplo, mayúsculas y minúsculas. El sistema reconoce ambos. Si uno escribió mayúsculas, pronto, no hay problema. La respuesta va a validar. Lo mismo con minúsculas, no pasa nada. Donde van a tener un pequeño cuidado es de las palabras con acento. Y esas palabras con acento voy a habilitar también para quienes muchos no aprenden a escribir con acento.
Uno, por idioma. Dos, hay palabras que en portugués no usan acentos y en otros sí, ¿ya? Entonces, para evitar eso, voy a poner, por ejemplo, la palabra interpretación, por decir. Interpretación tiene acento en la O. Entonces, voy a poner dos palabras, uno con acento y otro sin acento para validar la respuesta, ¿ya? Pero de preferencia, pónganlo con acento, porque el sistema está en tema español, así que siempre busque esa primera opción. Pero voy a dar la opción de que permita validar también la otra, ¿ok? Esas son pequeños detalles que deben observar en cuanto a cómo responder el cuestionario. Y después el resto de la información de internet, de tener megas, de pagar a tiempo, qué sé yo, la luz, cosas de esas, ya escapa del control del docente o de la UPA. Bien, me imagino que ya están subiendo sus trabajos. Si no hay ninguna consulta más, nos vemos desde la próxima hora en el examen. Es en horario de clases, ¿ya? Está programada para ser en horario de clases. Entonces, inicia el horario de clases, va a haber un tiempo estimado para hacer, mínimo son 45 minutos y máximo 1 hora, puede ser, depende del número de preguntas que se van a dar. Bien, eso es todo. Si hay alguna pregunta ahora, dudas, ¿todo ok? No, doctor, tudo ok. Muy bien, entonces nos vemos la siguiente semana. Chao, chao, Ok, doctor, gracias. chao, Hasta luego, doctor. chao, chao. Ariadne.